Insilla. 301. 302. Satis. Credere non posso. Resistenza sua incredibilis. Forza nel placet, no? Mutate flagello. O cum clavis, eh? No. Cancri. Monstra nobis quod vetur. Prova estud. Quale? Nime soc Tibi parvo. bene esse. Gusta! Gusta! Quid facis? Schifamente la magna! Non fortius! Dari بيتنا بمقام هيك ديتيس جسيبني Sedeci! Seccendeci! Uomini zitti! Unde vicinti! Mettite Nama je znakom. Jésus voulait! Jésus voulait! Moi j'ai cours!
Stalle! Wat het boekhulsra! Nebela! Tutu, kom! Malkeina. Veamos. ¡Hack! Tira via! Solo! Albateco! Retro, retro! Retro, como lilenta! حواسمنا يا رحلان الكارثة Kom, Rabuza! Kom! Alcanza la Messiega! Eos robustissimus! Itanil, Vestales! Incede! Festina! Regi nuovi! Ostentator stultus. Antundra ai. Avata rabata la nash. Yevecha euchilehom. Festina! Lobus totaliter! Amen! Ortius!
أشفق. Aspicite caniculi, evertite tignum stulti, super pacem sua. Erigite crucem! Crucite! Crucite! Plantate eam. Kabilule, wa okulu, tenau kishmi, ilkomi hiv. هلا تجذب لك وديل نادي تهوع دي تمار أنت هوع Regi Novi! Stulto magno! Descende! They're dead.
Quisiera darles la bienvenida como grupo a la segunda sesión de nuestro estudio de la Pasión. La Pasión, sabe, no es solo el nombre de una película, es también el término que se ha usado por ya cientos de años para referirse a la cruz y a la realidad de que Jesús murió en una. Espero que al estudiar este material juntos como grupo se apasione por conocer lo que sucedió en esa cruz, a medida que se haga más real y más personal para usted. He descubierto en mi propia vida que la pasión que tengo respecto a la cruz y la realidad de que Jesucristo me ama tanto ha tenido un impacto directo en el amor que ahora siento por Él y en la vida que vivo para Él. Al comenzar esta sesión, permítame recordarle una escena de la película, La Pasión del Cristo, que fue una de las más conmovedoras. En realidad, muchas personas con las cuales hablé después de haber visto la película me han dicho que es la escena que les ha provocado decir: algo me cautivó mi corazón. Es la escena en la que Jesús carga su cruz y avanza con tropiezos. María lo ve a lo lejos y recuerda a Jesús como un niño cuando jugando se caía y se lastimaba la rodilla y ella corría a socorrerlo. Pero al regresar a este terrible momento real de la cruz, María corre nuevamente a ayudarlo con su cruz, con su dolor. Y hay algo en esa escena que nos recuerda lo personal y lo real que la cruz es, lo personal que es el hecho de que Jesús haya muerto en la cruz. Y en esta sesión quisiera hablar del lado personal de la cruz de Jesús. Examinaremos 3 preguntas honestas, comenzando por una que usted seguramente tuvo al ver la película. Creo que todos los que vieron la película han tenido esa pregunta en mente. Las 3 preguntas son: 1, ¿por qué tanta sangre? La segunda es: ¿qué fue exactamente lo que sucedió en la cruz? Y la tercera: ¿qué es lo que significa la cruz y la sangre de Jesucristo para mí personalmente? Ahora bien, la primera pregunta: ¿por qué tanta sangre? Cuando vemos esta película, miramos el maltrato a Jesús, la cruz y la sangre de Jesucristo. Lo interesante es que el propio Jesús esperaba y anticipaba que su sangre sería derramada en la cruz como la última cena pascual. ¿Recuerda lo que dijo? En el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 20, Jesús dijo: esta copa, mientras sostenía la copa que iban a beber, es el nuevo pacto en mi sangre, que por muchos es derramada. Él sabía que su sangre sería derramada. En la película escuchamos a un hombre en el juicio contra Jesús acusándolo con una afirmación que Jesús hiciera días antes. Fue algo que él realmente dijo, pero que nadie comprendió. Tal vez tampoco usted la comprenda. Él dijo: a menos que coman de la carne del Hijo de Dios y beben de su sangre, no tendrán vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Esto se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. ¿Por qué habría hecho Jesús tal afirmación? ¿Por qué celebraríamos su sangre? Este es el porqué. La Biblia nos enseña claramente que la vida está en la sangre. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 14, se nos dice: la vida de toda criatura está en la sangre. Así que cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos realmente hablando de su vida, la que Él dio por cada uno de nosotros. ¿Por qué daría Jesús su vida? ¿Por qué derramaría su sangre? La Biblia nos da 3 razones específicas. Cuando vemos toda esa sangre, nos damos cuenta de, primero, Jesús sufrió por nuestros pecados. Él sufrió por nuestros pecados. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 4, la Biblia nos dice: en la lucha que libran contra el pecado, todavía no han debido derramar su sangre. Jesús resistió contra el pecado hasta el punto de derramar su sangre. Así de profundo es su compromiso. Cuando vemos toda esa sangre que Jesús derramó, vemos claramente todo lo que sufrió. No era una muerte antiséptica, no fue una muerte fácil. Dios quería que supiéramos que el pecado no era nada fácil ni bonito, que el pecado no es algo con lo que podamos tratar con facilidad. Pero Jesús, Él esperaba ese sufrimiento hasta llegar al punto de enfrentar la muerte más difícil de todas
para pagar la penalidad del pecado de todos. En esta película vemos claramente el sufrimiento físico de Jesús, pero lo que ninguna película podría mostrarnos es el dolor más profundo de Jesús. Porque el dolor físico de Jesús, por grande que fuera Él, ese dolor no era nada comparado con el sufrimiento emocional. El dolor de ver a las personas a quienes creó, escupiéndolo, mofándose de Él, baja de la cruz, golpeándolo con varas en la cabeza y ridiculizándolo. ¿Puede imaginar el sufrimiento espiritual de Jesús? Dios mismo en carne y hueso, tomando nuestro pecado, un Dios perfecto, santo y sin pecado, decidió cargar Él mismo el pecado de nosotros. Es precisamente cuando Jesús clama, Eloi, Eloi, lama sabactane, que significa en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió lo que era estar separado de Dios. Dios en su pureza no es capaz de ver el pecado y por eso es que Jesús sintió que Dios lo había de alguna forma abandonado. Porque al morir, Jesús se hizo cargo de todo pecado humano, pecado pasado, presente y futuro, y así dándonos a nosotros, que creemos en este sacrificio, la vida eterna y el perdón del pecado. Pero tenemos que creer en el corazón y confesar el pecado con la boca, porque si no lo hacemos, seremos eternamente separados de Dios. No puedo imaginar el sufrimiento que experimentó Jesús este momento. Jesús murió por nuestros pecados y sufrió la separación de Dios por unos momentos para nosotros. Hay un segundo significado de la sangre. La sangre también significa que Jesús se sacrificó por nuestros pecados. Esa sangre tenía todo que ver con el sacrificio. Y este sacrificio que hizo Jesús está constantemente representado a lo largo de toda la Biblia. Desde el comienzo del tiempo, Dios supo lo que Jesús haría en la cruz. Así que comenzó a representarlo desde el comienzo de la Biblia, esperando a lo que Jesús haría. Permítame darle un par de ejemplos de esto. En el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 7, Dios le dijo al pueblo que tomaran sangre y pintaran todos los dinteles de las puertas en donde se comía el Cordero Pascual. Algunos de ustedes tal vez recuerden, esta es una referencia de lo que llamamos hoy la Pascua, la Semana Santa. Cuando las plagas atacaban a Egipto, Dios les dijo a los israelitas que si ponían la sangre en las puertas de cada casa, eso sería un signo de que estaban poniendo la confianza en Dios, y eso los libraría de la muerte de los primogénitos. La sangre era una señal de confianza en Dios. Sacrificaban un animal, ponían sangre en la puerta, y ello era una señal de confianza. Esta costumbre continuó a lo largo del Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 12, habla de los sacrificios de sangre en el templo. Dice, tomen la sangre de bueyes y pónganla en los cuernos del altar con su dedo y rocíen el resto en la base del altar. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, estos sacrificios de animales se hacían vez tras vez como recordatorio de lo que Jesús haría en la cruz en el futuro. En el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos habla acerca de la verdad de que Jesús es el último sacrificio al que todos los demás presagiaban. La Biblia dice en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículo 27, diferente de los otros sumos sacerdotes, Él no necesita hacer sacrificios todos los días por sus pecados y por los del pueblo. Él se sacrificó de una vez por todas al ofrecerse a sí mismo. Jesús se dio a sí mismo, se sacrificó por nuestros pecados. ¿Y cuál es el resultado de eso? Lo hallamos en la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 25. Dice, al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Por esto fue que se derramó la sangre de Jesús. Hay aún una tercera razón. El resultado del sufrimiento de Jesús
Otro resultado de su sacrificio es Jesús nos salva de nuestros pecados. Hay una escena en la película que hubiera preferido ver un poquito más larga. Es la escena en la que Jesús habla con la mujer adúltera. Temo que si no sabía de esa historia, el verlo escribiendo en la arena mientras esta mujer estaba postrada en sus pies, se veía un poco extraño. Pero es una historia increíble, la historia de una mujer traída ante Jesús y condenada por sus pecados por los líderes de la época. Jesús los mira y les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos dejaron caer sus piedras y se retiraron. Jesús, mirando a la mujer, le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús no nos condena, Él vino para salvarnos. La Biblia nos dice en el Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No puede ser más claro. De eso se trata la sangre en la cruz, del hecho de que Jesús quiere salvarnos de nuestros pecados. Ahora, hay una segunda pregunta que quisiera abordar en los siguientes momentos porque creo que causa confusión en algunos, y es esta. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en la cruz? Sé que Él murió, sé que derramó su sangre, pero en nuestra forma occidental de pensar, ¿cómo funcionaría eso? Quiero decir, ¿cómo es que su muerte resulta en mi perdón? La Biblia tiene una respuesta muy clara acerca de por qué Jesús murió en la cruz y qué significó. No es de sorprender que cada uno formulará su propia respuesta, pero la verdad es que no es muy fácil pensar que alguien lo hizo por mí. Y es todavía más difícil pensar que, de alguna forma grande o pequeña, yo sea la causa de eso. Así que tenemos todos diferentes ideas. Quisiera compartir algunas de esas ideas equivocadas y lo que la Biblia tiene que decir acerca de lo que realmente pasó en la cruz. Una de las ideas equivocadas es que Jesús murió solo para darnos un ejemplo de cómo debemos dar nuestra vida por otros. Eso se llama la teoría de la influencia moral. Fue solo un gran ejemplo moral, digamos, lo que Jesús quería darnos muriendo en la cruz, por sus principios. Pero eso es todo lo que significa. Ahora, si bien es cierto que la cruz es un ejemplo increíble de amor, pero lo que en realidad sucedió en la cruz es muchísimo, muchísimo más. Una segunda idea equivocada de lo que sucedió en la cruz es llamada la teoría del rescate a Satanás. Hay varias formas de esa teoría, pero lo que verdaderamente nos mete en problemas es la que nos dice que Jesús estaba pagando a Satanás para completar una transacción entre Dios y Satanás. Esto le da demasiado crédito a Satanás. La muerte de Jesús no era el pago a Satanás, era el sacrificio para Dios. Si bien es cierto que con su muerte Jesús destruyó el poder de Satanás, lo que pasó en la cruz es mucho más profundo que una transacción espiritual entre Satanás y Dios. ¿Qué fue lo que pasó en la cruz? No fue un ejemplo de moral, ni una deuda saldada con el diablo. La palabra es sustitución. Jesús murió en mi lugar. Él tomó mi castigo y tomó el suyo también. Fueron mis pecados los cuales le puso en su cruz, y fueron los suyos también. No fue la cobardía de sus discípulos lo que le llevó a la cruz. Tampoco fueron los judíos, y por último, tampoco fueron los soldados romanos los que mataron a Jesús. Dios pudo haber evitado que todo ello sucediera. La única razón por la que Él permitió que eso suceda fueron nuestros pecados. Fue mi pecado el por qué Dios permitió esto. Son nuestros pecados los que pusieron a Jesús en esa cruz. Y finalmente, una tercera pregunta para cerrar. ¿Qué significa la sangre de Jesucristo para mí personalmente? Pues se lo voy a decir.
significa perdón. La Biblia siempre presenta la sangre derramada por el perdón de los pecados. En la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice: de hecho, la ley exige que todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice: en él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Ahora mismo, ahí, ustedes en su grupo, juntos, hagan esto conmigo. Tomen una gran bocanada de aire, déjanla salir y digan: gracias Dios, gracias por perdonarme, por lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por mí. No podríamos con nuestras buenas obras pagar por todo lo malo que hemos hecho, ni siquiera por una sola. Eso toma un sacrificio como el de Jesús en la cruz. ¿Sabe qué más significa la sangre? También significa pertenencia. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, la Biblia dice: para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Dios es ahora el dueño de nuestras vidas, el dueño de la suya y de la mía. Pagó por ella el precio más alto posible, la sangre de su propio Hijo. Hay una tercera cosa que significa la sangre de Cristo personalmente. Significa relación. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 13, nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ese sentido de separación que teníamos hacia Dios antes de conocer a Jesús era muy real. La sangre de Cristo es lo que nos acerca a Él. Significa que podemos tener una relación con Él. Significa que puedo darme cuenta que alguien me ama tanto que murió por mí. Permítame comentarle algo que me sucedió mientras veía esa película en la propiedad de nuestra iglesia. Un grupo de pastores estaba allí y todo el personal de nuestra iglesia estaba reunida en la carpa para mirar la película. En el punto en que Jesús llegaba al monte para ser crucificado, un colaborador mío llamó a uno de los pastores diciéndole: te necesitamos afuera. Salió el pastor y le dijeron: hay un hombre, un muchacho de nuestra comunidad, está aquí y tiene problemas. ¿Podría usted hablar con él? El pastor fue a encontrarlo y se dio cuenta de que era un joven bastante desesperado. Había tenido tiempos difíciles en su vida y había llegado a la oficina de la iglesia. Cuando se acercó, no halló sino un letrero que decía cerrado. Pues claro, porque todos fuimos a ver la película. ¿Se imagina cómo nos sentiríamos si justo el día en que finalmente decidimos ir a la iglesia halláramos todo cerrado? Pero él dijo: algo me arrastró dentro de la propiedad y al ver todos esos automóviles decidí pedir ayuda. Se sentaron el muchacho y el pastor y conversaron entre los árboles fuera del centro de adoración. En algún momento hablaron sobre su relación con Jesucristo y el pastor le preguntó: ¿tienes una relación con Cristo? El muchacho le miró y respondió: no la tengo. He venido a la iglesia por mucho tiempo ya y he escuchado mucho al respecto, pero no creo tener una relación personal con Él. Hablaron un poco más y el pastor le preguntó: ¿quisieras tener una relación con Él? El muchacho respondió que sí. Y le dijo el pastor: bien, permíteme guiarte en una oración que comenzará una relación con Cristo. Luego le habló de la oración que hicieron, la cual decía: Jesús, quiero conocerte, quiero reconocer tu perdón y vivir contigo una relación de todos los días. Quiero que seas mi guía, quiero que seas mi líder. Mientras le hablaba acerca de la oración, notamos que aunque no podíamos ver la película desde afuera, podíamos escuchar el sonido por los parlantes. En los altavoces, en este instante, los sonidos eran de los de los clavos en las manos y pies de Cristo. Entonces el pastor dio vuelta y le dijo: sabes, es muy extraño que estemos aquí afuera hablando de esto. Y estos sonidos que estamos escuchando ahora mismo son la prueba de que Dios te ama tanto
que Dios dio su vida por ti. ¿Sabes?, continuó el pastor, no sé por qué tú crees que estás aquí en este día, pero lo que nosotros aquí creemos es que Dios te trajo porque quería recordarte que te ama más de lo que jamás podríamos imaginar, sin importar por lo que estés atravesando. Entonces, con lágrimas en sus ojos, oró y pidió a Jesús que entre en su vida y comenzó una relación con Cristo en ese día. De esto es de lo que se trata la cruz. De esto se trata la sangre de Cristo. De que Dios quiere una relación con nosotros. Quiere tener una relación con usted. Al leer en la Biblia lo que se dice de la sangre de Jesucristo, hay un par de afirmaciones interesantes acerca de quienes no lo conocen. Antes de Jesús ser condenado, antes de ir a la cruz, Pilato mira a la multitud y dice, bien, ¿lo condenarán? ¿Lo crucificarán? Y recuerdan lo que la gente dijo en el Evangelio según Mateo en el capítulo 27, versículo 25. Ellos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Lo dijeron de una manera, pero Dios lo vio de otra. Esto es exactamente lo que Dios espera que pase. Quiere que la sangre de Cristo esté sobre nosotros, no para hacernos culpables, sino para librarnos de la culpa. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 28, cuando los discípulos comenzaron a predicar del Cristo resucitado, fueron llevados por los líderes religiosos porque la ciudad había sido transformada y eso a los líderes no les gustaba. Los sacerdotes de la ciudad dijeron a los discípulos, les damos instrucciones estrictas de no predicar en ese nombre. Ya están llenando a Jerusalén de sus enseñanzas y nos hacen a nosotros culpables de su sangre. Pero esto no era lo que los discípulos pretendían hacer. Al contrario, la determinación de los discípulos de Cristo era de liberar a la gente de la culpabilidad mediante la sangre de Cristo. Y eso también es lo que Dios está determinado a hacer en sus vidas. Así que, al cerrar este tiempo juntos y al iniciar sus conversaciones en grupo, podrían hablar de estas cosas. Hablen del perdón que solo Cristo puede traer. Hablen de la pertenencia que Él quiere sobre nuestras vidas y cómo eso llena de gozo. Al hablar de la relación que todos podemos tener con Él, puede que alguien en su grupo necesite comenzarla ahora mismo. Si este es su caso, le puedo guiar en una simple oración que exprese su deseo de hacerlo. Jesús ya sufrió por usted. Él hizo el sacrificio por usted y quiere rescatarlo. Si desea que lo haga, diga esta oración conmigo en sus corazones. Jesús, perdóname por mis pecados. Creo en mi corazón que moriste por mis pecados y creo que resucitaste después del tercer día. Quiero conocerte y quiero vivir una relación contigo día a día. Quiero que seas mi pastor, quiero que seas mi líder y mi guía. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted oró esta oración, dígaselo a los demás del grupo. El apoyo de ellos será de gran ánimo para usted. Ellos tal vez también pasaron por esto en algún día en sus vidas. Que disfruten de su tiempo en el grupo y que Dios le bendiga.